Seguimos en el living y ya estamos con nuestros próximos invitados. Vamos a estar hablando de estudios genéticos vinculados al cáncer de mama. Estamos con la co-coordinadora de la unidad de oncogenética del Hospital de Clínicas de Ludelar, la doctora Lucía Delgado. Gracias por acompañarnos. Y también estamos con el titular responsable de la unidad de genómica funcional del Instituto Pasteur de Montevideo, Alfonso Cayota. Gracias a los dos por este tiempo, estos minutos aquí en el living. Gracias a ustedes. Bueno, hablemos un poco del cáncer de mama. Ya comentábamos al principio que la incidencia en nuestro país de verdad es muy alta respecto a otros países. Para entender desde el principio, el cáncer de mama se da o por causas genéticas o por causas esporádicas. ¿Es así? Es decir, las causas del cáncer de mama no las conocemos. Conocemos factores de riesgo. El factor de riesgo genético, es decir, haber heredado un gen con una mutación, un cambio en la secuencia de ese gen patogénica que aumenta mucho o más o menos el riesgo, ocurre en el 10 a 15% de las mujeres o de las personas, porque hay un pequeño porcentaje de hombres, que desarrollan cáncer de mama. Quiere decir que el 85%, ¿verdad? 80-85% de los cánceres de mama ocurren en mujeres que no tienen como factor de riesgo el riesgo genético. Tienen otros factores de riesgo. El más importante de todos es ser mujer. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama en el hombre es el mínimo. 1% de los cánceres de mama. El segundo factor de riesgo para todo en la vida y para el cáncer también es vivir mucho. Cuanto más vivimos, mayor es el riesgo que ocurra cáncer, tumores sólidos en general. Porque se haya heredado o no un gen de susceptibilidad, un gen que estaba mutado en el padre o en la madre y que lo heredamos, todos los cánceres ocurren cuando una célula normal adquiere mutaciones y cambios no genéticos. Pero son mutaciones adquiridas y a eso le llamamos cáncer esporádico. Cuando la célula tumoral se volvió una célula tumoral por una serie de cambios acumulados, la mayoría mutaciones, o sea, mutaciones en genes genéticos, pero adquiridos durante la vida, no heredados. Claro, es decir, que yo de repente ya tengo esa predisposición genética, pero mi estilo de vida, mi contexto, alguna situación que he vivido, hace que se desarrolle la enfermedad y podría llegar a prevenirla si tuviese otro estilo de vida. ¿Es así? En parte sí, o sea, siempre en parte, y saquemos en parte, siempre el estilo de vida en casi todos los cánceres y en el cáncer de mama también influye. O sea que un estilo de vida saludable reduce el riesgo. Totalmente. Lo que pasa es que cuando se hereda un gen de susceptibilidad, el riesgo asociado a ese gen es tan alto que los otros factores de riesgo implican un riesgo menor. Pero por supuesto que si los podemos evitar, vamos a reducir el riesgo. Porque lo que se hereda es ese gen mutado, que aumenta el riesgo, pero para que ocurra el cáncer tienen que mutar otros genes y ocurrir otros cambios no genéticos. Entonces, si tenemos un estilo de vida saludable, la probabilidad que se acumulen esos otros es menor. Totalmente. Sí, les quería mencionar ¿qué rol juega la prevención en todo esto? Y bueno, es clave, porque justamente una de las cosas importantes de saber qué factores de riesgo tenemos, además de ser mujeres, y todas queremos vivir mucho y bien, ¿no? Hay que ver todos los factores de riesgo y si hay riesgo genético, que es el principal factor de riesgo, el que más aumenta el riesgo y en consecuencia la enfermedad no solo tiene más chance de aparecer, sino de aparecer más joven en la vida e incluso en las dos mamas o asociar otros tumores. El más frecuente que se asocia es el cáncer de ovario, pero hay otros, el cáncer de próstata en el hombre, el cáncer de páncreas, un tumor que también su incidencia viene en aumento en el mundo y en Uruguay también. Además, si identificamos que hay riesgo genético, hay medidas preventivas que pueden hacer que el riesgo se reduzca al de las mujeres que no tienen riesgo genético. ¿Cuáles son esas medidas preventivas? Bueno, hay algunas, las que reducen más el riesgo
Antes de empezar el programa hablábamos de Angelina Jolie. Sí, que fue un caso de verdad muy conocido porque Claro. ella se hizo como un estudio genético, no sé, Exacto. eso fue hace ya bastantes años, Sí. ¿no? Hizo un estudio genético, ella detectó que tenía este gen, o sea que era muy posible que desarrollara cáncer y se extirpó directamente los dos senos. Bueno, la cirugía profiláctica es la que más reduce el riesgo. Claro. Por ejemplo, el riesgo de cáncer de mama se reduce en un 90 o 99%, según el tipo de cirugía. Sí, El de es muy ovario radical también, ¿no? Exacto, pero es la que más reduce el riesgo. Y luego hay otras medidas farmacológicas, por ejemplo, ¿verdad? Como por ejemplo el recibir antiestrógenos, terapias antiestrogénicas que reducen el riesgo a la mitad o más. Pero lo importante, no se pueden dar recetas y recomendaciones que se apliquen a todas las familias, ¿verdad? Porque estamos hablando de familias. Cuando hay algo que se hereda, hay una mujer joven que tuvo cáncer de mama, eso hace sospechar, se estudia. Si se confirma ese diagnóstico, hay otros integrantes de la familia que lo pueden haber heredado, están en riesgo y podrían reducir ese riesgo. Entonces, por eso es que no es estudiar, ir a sacarse sangre o saliva para saber si tengo o no un gen mutado que aumenta el riesgo de cáncer de mama, sino que el asesoramiento genético es clave. ¿Cómo es la familia? ¿Cómo es mi caso? ¿Qué genes hay que estudiar? Y luego qué beneficios hay en estudiarlos. La persona no se va a estudiar de repente solo para saber que tiene un gen de susceptibilidad, si eso no le va a ayudar a ella y o a su familia, ¿verdad? Como ustedes preguntaban, ¿para qué sirve? ¿Puedo reducir el riesgo? Y luego con el resultado. ¿Qué significa este resultado? Ya sea negativo o positivo. Sí, lo tiene que ver un gen. especialista y guiarnos Exacto, correctamente. y eso es lo que ofrecemos en nuestra unidad oncogenética del Hospital de Clínicas, que para cáncer de mama y ovario fue la primera en el país y es el único lugar, aprovecho para decirlo, donde hacemos el asesoramiento genético y también los estudios moleculares. Y eso tiene enormes ventajas, Alfonso va a explicar, el hacerlo en nuestro país, tener la misma tecnología que en el mejor centro del mundo. Hoy, en el Hospital de Clínicas, todo eso se puede hacer y bueno, no es menor. Quería hablar un poquito con Alfonso justamente de eso, ¿no? De las posibilidades que tenemos en nuestro país de hacer este estudio genético, cómo acercarnos, cómo es el procedimiento, si tiene o no tiene costos, cómo son los tiempos de espera. Bueno, leía un poco el rol nuestro en todo esto fue tratar de proveerle al Hospital de Clínicas, a diferencia de lo que dijeron al principio, yo tengo un cargo en el Instituto Pasteur, pero soy también profesor titular del Hospital de Clínica, del Departamento Básico de Medicina. Y lo que hicimos fue un poco tratar de incorporar tecnologías de última generación para tratar de generar una mayor accesibilidad, porque el problema que acá las mujeres que podían disponer de este tipo de diagnóstico era porque podían pagarlo y mandarlo al exterior a través de ciertos laboratorios del medio. Lo que hicimos nosotros es incorporar la tecnología, lo que nos generó una amplia accesibilidad y la profesora Delgado lo puede decir, hemos logrado reducir tanto los costos que a población de ACE se lo hemos hecho en forma totalmente gratuita, lo que permite, obviamente esto implica un esfuerzo notable y obviamente no cumplimos con los tiempos, esto no lo tenemos una semana, porque todo este tipo de trabajo nos implicó que crear un equipo multidisciplinario, porque esto no se olviden que las tecnologías de ahora implican secuenciar un genoma tiene 3.000 millones de letras. Claro. ¿Pero el estudio se hace todo en Uruguay? Se hace todo en Uruguay. Es el único lugar del país. La otra ventaja que quería decir que es importante de esto y que esto va en parte un poco del valor que tiene el conocimiento, no para ser un poco más independiente y soberano y no tan dependiente del resto del mundo, es que nosotros conservamos información justamente genética de nuestra propia población. Y en esto, para terminar, y muy cortito, quiero decir, la relevancia que tiene el poder hacer esto acá es que nosotros tenemos, digamos, un archivo de genomas de uruguayos. Parte del equipo que trabaja con nosotros han desarrollado el genoma de al menos 30 familias uruguayas y es información pura nuestra. ¿Por qué eso es importante? Uno tiene que recordar que no todos tenemos el mismo genoma y las poblaciones del norte o de África o de Asia somos diferentes y esas diferencias son las que nos dan cierto grado de susceptibilidad a ciertas patologías, como en este caso el cáncer o cardiovascular o diferentes respuestas a los tratamientos. Entonces con eso nosotros lo que hacemos, en vez de que la información quede
en laboratorios, digamos, transnacionales, ¿verdad? La información está quedando acá en Uruguay y estamos formando un catálogo colectivo y de hecho, y termino con esto, bueno, sé que los tiempos son cortos, hemos estudiado no todas las pacientes que tienen una historia familiar hereditaria de cáncer, se logra demostrar con los genes conocidos una mutación que la explique. Diría que cerca del 70% no hay ninguna causa conocida en esos genes. Nosotros con la doctora Delgado y con gente del Instituto Pasteur hemos logrado en esas pacientes negativas identificar toda una serie de nuevos genes porque prácticamente estudiamos todos los genes del genoma de esas mujeres y hemos identificado varios genes prometedores que pueden llegar a explicar gran parte de esa susceptibilidad o riesgo al genético. ¿Cómo se hace para acceder a esa información? ¿Uno se acerca directamente allí? ¿Cómo es que uno puede acceder a ese estudio genético? Al hospital de Comienza clínica. en la consulta oncogenética. La unidad oncogenética tiene la consulta de asesoramiento genético previo y posterior a los test genéticos y los estudios moleculares a los que hacía alusión Alfonso. Entonces, la consulta la hacemos en la Cátedra de Oncología Clínica, ¿verdad? La unidad la coordinamos con Alfonso, por eso yo puse co-coordinadora. Y bueno, en la Cátedra de Oncología Clínica, que tiene un teléfono, se llama en la mañana, 487-2075, y se agenda una consulta, ¿verdad?, de asesoramiento genético. Y a partir de ahí, ese mismo día, si la persona quiere, la información le resultó suficiente, ya se puede tomar la muestra para hacer el estudio molecular. ¿Qué costo tiene? Bueno, como decía Alfonso. Bueno, en algunos casos sabemos que fue gratuito, pero me imagino que en otros no. Nosotros tiene algún costo que costo. para la gente exterior que tiene posibilidad de pagarlo, andan en el torno de los $300. Y lo estamos bajando. Y lo estamos bajando cada vez más. Pero nosotros con eso que recuperamos de la gente que puede pagar, hacemos una bolsa y cubrimos a la gente que no puede pagar. Hacerlo. El tema es así, sí, se nos ocurrió porque antes hacíamos otras técnicas menos costosas y lo hacíamos gratuito para todo el mundo, antes de que apareciera el secuenciado masivo. Y ahora, como dice Alfonso, se cobra una suma que esperemos bajar. ¿De qué depende que podamos bajar los costos? De que más gente se acerque, en lugar de ir a otros lugares que van las muestras al exterior, se acerque al hospital para hacerlo en el hospital. ¿Por qué? Porque es como todo, ¿no? Cualquier examen, ¿verdad?, biológico, cuando se pone en marcha, cuantas más muestras tenemos para procesar, menor es el costo, porque bueno, se abre un kit, en fin, la gente sabe de eso. De manera que si hay más pacientes que consulten en clínicas, más familias, cada vez más rápido se va a lograr hacer el estudio molecular y cada vez los costos van a bajar más, porque nosotros para tener ese costo estudiamos 10 familias cada vez. Si en vez de 10 podemos estudiar 20, va a costar la mitad. Va bajando sin todo. duda. Entonces, y tener los datos en el Uruguay, que Alfonso explicaba también. Imagínense que cuando las muestras van al exterior y los datos se obtienen por instituciones, laboratorios, empresas en general privadas del exterior, si aparece algunos genes o algunas mutaciones propias de nuestra población, siempre se hace un panel, un estudio que es para esa población, que es de mucho interés desarrollar eso. Paneles específicos, ¿verdad? Bueno, si la información está en el exterior, vamos a pagar por eso. Si está acá, no vamos a pagar más que el costo del estudio. Quiere decir, de eso hablaba Alfonso, la posibilidad de desarrollar. Bueno, pasó con los hisopados y el test para Totalmente, COVID, obviamente todo lo que ¿verdad? se puede hacer acá va a ser El Instituto Pasteur lo hizo, lo distribuyó en todo el sector público del interior y la gente pudo acceder. Totalmente. Yo Entonces, les quería preguntar cómo incidió la pandemia de COVID-19 en cuanto a las consultas sobre este cáncer en particular. Bueno, fue un desafío, Sí. digo, lo contesto porque un desafío enorme, porque las consultas eran presenciales, ¿verdad? La presencialidad es muy importante también, ¿no? Cuando uno tiene que explicar sobre un tema tan sensible. Así que bueno, desarrollamos también la posibilidad de las consultas virtuales, que en este momento obviamente vuelven a ser importantes, para recoger la información de la familia, elaborar el árbol genealógico, informar, pero para entregar el resultado en general
vamos a preferir una consulta presencial, salvo que la situación epidemiológica no lo permitiera. Pero no afectó en cuanto a las consultas, la gente siguió consultando. La gente siguió consultando. Pasa que es una enfermedad también que... Sí, en general, en oncología, yo soy oncóloga y fui la directora de la cátedra hasta hace unos meses, ahí mismo, esa misma cátedra. En oncología, en el país, no hubo una baja importante de las consultas. Lo que bajó fueron los pacientes nuevos, o sea, pacientes que fueron detectados en el primer nivel de atención que no tenían vínculo con un oncólogo y no llegaron al oncólogo por todos los problemas que había en las instituciones. Pero los pacientes que ya tenían vínculo oncológico se siguieron controlando, se siguieron estudiando y se siguieron tratando, tanto la cirugía como los tratamientos médicos. Hay que pensar como que ustedes más allá decían, del ¿no? COVID, las otras enfermedades sí. Totalmente, Es que estamos hablando de cáncer, que digo que es una enfermedad muy compleja. Muy sensible. Totalmente. Muy sensible. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias a los dos por su tiempo. La verdad es que nos quedó clarísimo. Está buenísimo que más gente apueste a hacerse los estudios aquí en nuestro país. Eso obviamente nos sirve a todos. Queda la información en nuestro territorio, abarata los costos. Suma por todos lados. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto recibirlos. Por la oportunidad de Muchísimas comunicarnos. gracias. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Ya viene Adriana da Silva a conversar con nosotros.